Muchas veces se ha dicho lo siguiente, quiero que lo vean. Dios nunca llega temprano ni tarde, siempre llega a tiempo. Amén. Y muchas veces, ¿verdad? Es difícil digerir esto porque pues nos sentimos como que Dios sí llega tarde y nos sentimos como que Él no está contestando, pero la verdad es que cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas es porque Dios nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Noten por favor, los retrasos de Dios no son iguales a las negaciones de Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque quizás durante todos los años que Zacarías y Elizabeth estaban orando por un hijo y no escuchaban nada, quizás pensaban, bueno, a lo mejor Dios se retrasó, a lo mejor Él no está contestando oración, pero cuando Dios se retrasa en algo, en nuestra perspectiva, eso no quiere decir que Dios ha negado la oración o que ya debemos de parar de orar o que ya no va a contestar la oración. Y vamos a ir aprendiendo a través de Elizabeth y Zacarías cómo es que usted y yo debemos de en realidad reconocer la presencia de Dios cuando estamos pasando por un tiempo donde parece que no tenemos a Emmanuel, a Dios con nosotros. Y no sé cuántas veces en mi vida quizás me he sentido quizás desamparado, aunque yo sé que no lo soy, o me siento como que ¿dónde está Dios? O me siento alejado de Dios, o me siento como que Él no está en ningún lugar donde encontrarse. Pero sin embargo vemos que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, y lo sintamos o no, Dios siempre está con nosotros cuando somos salvos. Ahora quiero que veamos entonces que hoy vamos a aprender de nuestro Emmanuel, que Él opera muchas veces fuera de nuestros tiempos, pero Él nunca nos deja solos. Así que entremos rápidamente a la predicación de hoy. Noten número 1, por favor. Noten la pareja en prueba. Y al estudiar aquí lo que estamos viendo, vamos a ver esta pareja, este matrimonio que vemos aquí. En el versículo 5 al versículo 7, la Biblia nos dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. La Biblia nos introduce entonces a los padres de Juan el Bautista, y qué tremendo testimonio tienen. Es algo que debemos quizás como matrimonio tratar de copiar y de vivir como Zacarías y como Elizabeth. Entonces, ¿qué vemos acerca de ellos? Noten por favor en sus notas. Primero, vemos que eran siervos de Dios. El versículo 5, la Biblia nos dice que él era un sacerdote. La Biblia nos dice que él era de la clase de Abías y su mujer era de las hijas de Aarón. Noten que ellos servían a Dios con sus vidas, eran siervos de Dios. Uno sacerdote y pues Elizabeth, su esposa, servían ambos como familia al Señor. Entonces vemos que eran siervos de Dios, y esto es muy importante, ya que vemos que aunque estemos en el centro de la voluntad de Dios, no todo el tiempo las cosas van a resultar como nosotros queremos que resulten. Hay como una idea que como que Dios siempre tiene que darnos todo lo que queremos, y Dios siempre tiene que contestar nuestra oración, y siempre nos tiene que ir como nosotros queremos. Pero aquí vemos que había un matrimonio que servía a Dios con sus vidas. Sin embargo, no todo salió como ellos quisieron, aunque eran íntegros ante los ojos de Dios. Entonces vemos que eran siervos de Dios. Noten segundo, por favor, eran salvos. La Biblia nos dice en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Ellos eran personas justificadas, eran salvas. Ahora, siempre la salvación en el Viejo Testamento como en el Nuevo, siempre ha sido el mismo plan de salvación. El ser humano no podrá ser salvo excepto que sea por medio de una fe genuina en el Señor Jesucristo. Nunca habrá salvación y nunca ha cambiado esto. La Biblia nos dice en Hechos 10:43, noten por favor, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Desde Hechos, la Biblia nos está diciendo que todos los profetas habían hablado de Jesucristo para que por medio de él recibieran el perdón de pecados. Además, ese es el mismo mensaje que hoy predicamos. Si usted está aquí el día de hoy
y confías en tus obras, confías en qué tan bueno eres, confías en venir a la iglesia, ninguna de estas cosas podrán salvarte. Solo una fe genuina en el Salvador, en Jesucristo, podrá salvarnos. Incluso como el Viejo Testamento y como hoy, Jesús es lo siguiente. Noten Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. La Biblia nos dice entonces que cuando una persona es justa, sabemos que la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Sabemos que nosotros nunca podremos ser en perfección o meritar la salvación, pero lo que sí somos cuando somos salvos es que Dios se hace nuestra justicia. Es por medio de la sangre de Jesucristo que somos perdonados de pecado, somos renovados por medio de esa sangre y nunca ha cambiado eso. Por fe la gente siempre ha sido salva y vemos que la Biblia dice que Elizabeth y Zacarías ambos eran justos delante de Dios. Además, deja pausar, toda justicia verdadera es delante de Dios, no delante del hombre. ¿Qué importa si gente piense que usted es salvo? ¿Y qué importa si gente piensa que usted es justo? Si Dios no lo ve de esta forma, usted está perdido y necesita ser salvo. La Biblia dice que ellos ambos delante de Dios eran justos. Pero ahora noten tercero, no solo vemos que eran siervos de Dios, eran salvos, la Biblia también nos dice que eran obedientes. Eran obedientes. Versículo 6, la Biblia nos dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Wow, déjales digo, qué tremendo testimonio es este. Cómo quisiera que yo y mi esposa pudiéramos obtener este testimonio que Dios da de Zacarías y de Elizabeth. Ambos eran irreprensibles, andaban los dos irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ellos por medio de su obediencia obtuvieron un buen testimonio. Esta palabra irreprensible significa que no se le podía encontrar nada que criticar o nada a qué tirarle en la cara, por decirlo. No había cola que pisar. La palabra irreprensible no significa perfecto, simplemente consistente. No había nada en sus vidas que alguien podría señalar como error o falta en ellos. La Biblia nos dice en Filipenses 2, versículo 15, para que seáis, ¿qué dice la Biblia ahí? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que usted y yo vivamos irreprensiblemente ante este mundo. Y muchas veces, hermanos, encontramos lo contrario en la vida de cristianos, donde sí hay mucha cola que pisar y mal testimonios y qué tremendo que gente pierda su testimonio ante esa generación. Y la Biblia dice que debemos de ser irreprensibles y debemos de brillar ante una generación maligna. Entonces, vemos el matrimonio aquí que está bajo prueba. Vemos que ellos eran siervos de Dios, ambos eran salvos, ellos eran obedientes y vemos aquí el matrimonio en prueba. Pero noten segundo, por favor, noten el problema enfrentado. ¿Qué posiblemente pudiera experimentar este matrimonio tan íntegro ante los ojos de Dios? Y la Biblia nos dice en el versículo 7, pero, y qué curioso, ¿no? Que después de describirnos las credenciales de ellos, por decirlo así, después de darnos ese tremendo testimonio de ellos, versículo 7, pero no tenían hijo. Y qué curioso, que lo describe esto como algo muy lamentable. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Tenemos un caso aquí de cómo Abraham y Sara también, que ellos estaban avanzados en edad y Dios aparece y les promete Isaac y suena como un poco ridículo. Sara, ¿verdad? Ve y compra ropa de maternidad a los 90 años, amén. Suena bien raro, pero eso es lo que sucedió con Dios. Y quiero que vean, por favor, aquí en la pantalla, tomaría un milagro para restaurarle la salud a Sara de 90 años para que tuviera un hijo y Abraham de 100 años. Entonces,
qué momento, ¿verdad? Y si lo hablamos de esta forma, yo sé que Abraham y Sara hubieran querido un hijo a los 30 o 40. 40 todavía es muy joven, amén, muy joven de edad. Entonces, hubiera sido una buena edad para tener hijos, ¿verdad? Todavía. Sin embargo, Dios no le dio hijos. Esperó hasta que Sara tenía 90 años y hasta que Abraham tuviera 100 años de edad. Allá en Génesis 21, del versículo 1 al 7, es donde encontramos cuando Dios entra y les dice que iban a tener un hijo, por lo cual también iba a tomar un milagro para que Zacarías y Elizabeth pudieran tener un hijo, porque la Biblia nos está diciendo que ellos eran avanzados de edad y que ella era estéril. Iba a tomar un milagro para poder que esto se pudiera suceder o se pudiera realizar. Entonces tenemos aquí, hermanos, un matrimonio que está sirviendo a Dios. Déjales doy este principio. Vean, por favor, los problemas no están ligados a los infieles solamente. Y quiero que lo vea bien, porque quizás usted piense, bueno, si yo doy toda mi vida a Dios, ¿verdad? Eso de una forma u otra, Dios viene y me vacuna de toda maldad. Y la verdad es que está soñando, porque eso no lo encontramos en la Biblia. La gente impía sufre por sus pecados, pero a diferencia a los incrédulos, nosotros tenemos a Dios con nosotros y ellos no lo tienen. Pero todo hombre nacido de mujer es corto en días y lleno de sinsabores, nos dice la Biblia. Pero tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros. El mundo no tiene ese privilegio de orar. Ellos se desesperan y como no tienen a un Dios a quien acudir, tratan todos sus problemas en sus propios poderes, llevando a su propia ruina. Pero nosotros tenemos a Dios con nosotros. Y usted tendrá que decidir cómo va a manejar los problemas de la vida y cómo vas a digerir todo lo que no te gusta. Puedes meterte en una esquina y llorar todo el día si quieres, o puedes ponerte a orar. Usted decide. Usted decide cómo vamos a enfrentar la vida, agarrados de la mano de Dios, o la puedes ver cada uno de estos problemas en tu propia fuerza para ver qué termina. Pero tenemos que comprender que nosotros, mientras que estemos vivos en este mundo, y como el mundo está lleno de pecado, y como usted y yo pecamos, y como vivimos en un mundo imperfecto, siempre va a haber dolor, lágrimas, tragedias, cánceres, divorcios, pleitos, deudas, malas decisiones. Amén. Y mientras que estemos aquí, tenemos que estar listos a comenzar a comprender que aún en estos momentos difíciles, cuando se siente que Dios está fuera de tiempo, Él sigue siendo nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces los problemas no están ligados solo a los infieles, porque aquí tenemos un matrimonio que era fiel, era irreprensible y no tenían hijos. Y que, como dice la Biblia, pero a pesar de todo lo que ellos eran, pero no tenían hijo, porque ella era estéril. Vean esto en la pantalla, por favor. Tengamos cuidado entonces, ¿verdad? De asumir que si las cosas no salen bien, es por consecuencia del pecado. ¿Qué podríamos tacharle aquí a Zacarías y Elizabeth? Absolutamente nada, pero tenga cuidado porque como seres humanos somos bien criticones y muchas veces no entendemos ni aún lo que estamos criticando. ¿Cuánta gente, verdad, como al ciego cuando le preguntan a ver quién pecó, ellos y pecó él o sus padres? Y Jesús, ninguno de los dos. Esto sucedió para que yo recibiera la gloria. Y muchas veces Dios se glorifica por medio aún de nuestras angustias si manejamos bien nuestras angustias. Por ejemplo, ahorita estamos leyendo un matrimonio que quizás, hermanos, vivía íntegro ante la presencia de Dios, pero Dios por su soberanía decidió, no les voy a dar hijos, por más fiel que sean. ¿Para qué? Para que podamos leer este momento milagroso en la vida de ellos. ¿Qué iban a preferir? ¿100 hijos que a lo mejor todos salieran mal y terminaran en el mundo? ¿O uno que ahorita vamos a ver que le iba a causar mucha felicidad a su padre? Y Dios tiene sus tiempos y sus momentos cuando Él va a hacer la bendición y cuando Él va a contestar la oración, pero tenga mucho cuidado. Asumir
que alguien está pasando un mal tiempo porque hay pecado en ellos. Ahora, puede ser así, pero usted y yo no lo sabemos. Elizabeth y Zacarías no habían hecho nada y estaban pasando y pasaron la mayor parte de su matrimonio orando y lamentando el hecho que no podían tener un hijo, y Dios así lo decidió hasta este momento. Entonces, ¿cuál es el problema aquí que enfrentaron? Y rápidamente vean en sus notas, vemos el problema del tiempo avanzado. La Biblia nos dice claramente en el versículo 7, pero no tenían un hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Wow, el tiempo se fue, hermanos. Toda su vida matrimonial, ¿sabes con lo que Elizabeth tenía que tratar? Con el hecho que no pudo tener hijos. Escuchen, hermanos, hoy en el mundo materialista que vivimos, gente prefiere tener televisiones que hijos. Hoy en día gente dice, bueno, no voy a tener hijos porque quiero cosas o porque son muy caros, y lo que en realidad están diciendo, prefiero mis carros, prefiero mi casa, no quiero hijos porque ellos cuestan mucho, sin considerar que si quitaran todos sus lujos quizás pudieran tener muchos hijos. Pero escuchen, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en los tiempos bíblicos era algo muy bendecido tener hijos. Era una señal de la bendición de Dios en tu vida el poder tener hijos. Hoy en día algo está pasando como que si Dios está juzgando el mundo, porque muchos hoy no pueden tener hijos, como que hay una crisis quizás física o de salud, porque hay mucha esterilidad sucediendo ahorita. Muchos batallan para embarazarse, algo que sucedía en abundancia. Ahora las personas, aún jóvenes, están batallando con poder concebir, y eso, ¿verdad? Lo hemos visto anterior, cómo Dios iba a juzgar el mundo, y una de las cosas cómo Él iba a juzgar este mundo es retirándole la posibilidad a la gente de poder tener hijos. Ahora, ¿cómo sabemos que eso era algo muy pesado para el corazón de Elizabeth? La misma Biblia lo dice. Quiero que vean por favor el versículo 25, aquí en Lucas 1. ¿Estamos ahí? Noten por favor lo que dice la Biblia. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi, ¿qué dice? Mi afrenta entre los hombres. ¿Sabes cuál era la afrenta? El no poder tener hijos. Entonces, qué curioso, ¿no? Como hoy, porque los valores de este mundo son tan radicalmente distintos a los de nuestros, en lugar de nuestra Biblia, que da valores familiares, el mundo tiene valores materiales. Nosotros tenemos unidad familiar, el mundo va a tener otro sistema de valores de cómo ellos deciden, y regularmente nunca son en los mismos valores. Pero para Elizabeth el no tener hijos no era algo glorioso. No dijo, pues qué bueno, ya que no puedo tener hijos, voy a ir a Liverpool todo el día a gastar todo lo que no tengo. Era lo contrario, algo muy triste para ella, no poder tener hijos. Era algo que le pesaba, y había pasado una larga vida con este peso en su corazón. Entonces, eso es algo que en toda la Biblia, y no tenemos el tiempo para meternos profundamente a esto, pero en toda la Biblia, personas que no pudieron tener hijos o mujeres que no podían tener hijos, siempre es visto como algo muy lamentable. Nunca vemos a una mujer en la Biblia que no podía tener hijos como diciendo, pues qué bueno, gloria a Dios que no puedo tener hijos. Siempre vemos que eso es algo muy difícil, muy doloroso. Vemos, por ejemplo, vea este ejemplo en sus notas. Raquel pide a su esposo un hijo. Noten cómo lo hace en Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, ¿qué le dijo? Dame hijos, o si no muero. Qué tremenda presión, ¿verdad? Dame hijos, o si no muero. Y ¿saben qué curioso es esto? Pero hermanos, puede sonar chistoso, pero aún el deseo de un hijo puede ser hasta una carga matrimonial. Para Jacob, o sea, ¿qué cara habrá tenido? Otra vez, ¿y cómo le vamos a hacer? Y otro intento, y otro mes difícil de que no salió el embarazo. Después de cuántas, ¿verdad?, pruebas negativas a la basura, uno pierde fe. Después de cuántas llamadas, después de cuánto gastado, quizás alguien diga, sabes que ya, hasta aquí llegamos, ya no vamos a intentar. Yo no sé, lo que yo sí sé es que Elizabeth pasó toda su vida con una afrenta
porque no podía tener hijos. La mamá allá de Samuel, la Biblia nos dice Ana, acerca de Ana, ella rogaba, y dice la Biblia en 1 de Samuel 1:10, noten por favor, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró. ¿Cómo lloró? Abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te ganares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Noten que ella estaba llorando amargamente con un peso en su corazón porque quería hijos. Hermanos, entonces noten, vean esto. Elizabeth pasó toda su vida deseando y no obtener. ¿Cómo sería eso? Y piensen, porque yo pienso que cuando le apareció el ángel a Zacarías, y ahorita vamos a ver que él dudó, yo pienso que dudó y usted y yo también íbamos a dudar. Hemos pasado 70 años pidiendo por un hijo, ahora sí, ya que fisiológicamente no es posible esto, ahora sí vamos a tener un hijo. Señor, ¿no estás muy tarde, unos 40 años? ¿Nunca te has sentido frustrado con Dios, humanamente hablando? Muchas veces no nos comportamos como Marta y María, que cuando llegó Jesús y Lázaro ya estaba muerto, hey Señor, ya llegaste muy tarde. Te mandamos a llamar y no llegaste cuando te necesitamos, ya Lázaro está muerto, está pesta. Amén. No vais a entrar ahí, Señor. Y todavía cuando Jesús está tratando de hacer el milagro, ¿con quién está batallando? Con la gente con la que Él quiere bendecir. A ver, muevan la piedra. No, ¿cómo que la vamos a mover? Pues si ya pesa. Oh, tú muévela. O sea, déjenme obrar. Y muchas veces somos igual, estamos tan cerrados de corazón. Estamos tan preocupados de que Dios no llegó a tiempo, que Él está tratando de obrar y nosotros, no, ya, así déjame, sin hijos, ya. Así muchas veces actuamos. Entonces vemos el problema del tiempo avanzado, pero noten segundo, vemos el problema de no poder concebir hijos. La Biblia nos dice en el versículo 7 que Elizabeth era estéril. Era estéril. Entonces, vean por favor, este matrimonio piadoso, Zacarías, Elizabeth fueron fructíferas en obediencia, pero estériles en hijos. Y qué feo esto, ¿no? De que tenían mucho fruto en servicio para Dios y no tenían fruto en hogar, en forma de hijos. Una alma no tan fructífera y un útero estéril son coherentes y a menudo se encuentran juntos. Muchas veces, así como Ana, que personas fieles, así como Abraham y Sara, que no podían tener hijos. Muchas veces estas cosas no sabemos por qué. Dios decide que cuando tenemos dificultad y aflicción, entonces vemos cosas divinas y poderosas y milagrosas que suceden. Pero noten, este matrimonio era fructífero en su labor, pero en realidad, hermanos, ellos siguieron fieles al Señor. Entonces, quiero que piense conmigo en eso. Entonces, vemos una pareja, podemos decir casi perfecta, ¿verdad? Servían a Dios, eran salvos, eran irreprensibles, pero esta pareja tenía un tremendo problema. Eran avanzados en edad, era estéril. Y déjales hago una pregunta a ustedes ahorita. ¿Qué es lo que estás enfrentando ahorita? Que quizás sientes que esto está fuera de tiempo, Dios, ya es muy tarde, ya no se puede hacer nada. Y sabían que mientras que Dios está con nosotros, nunca es muy tarde y las cosas siempre pueden cambiar para mejor, siempre. Entonces, y ahorita les voy a comprobar esto. Entonces, vemos número 10 y vean por favor, Dios con nosotros. Y vamos a estar viendo cómo Dios comienza a obrar y cómo Dios nunca había dejado a Zacarías y a Elizabeth solos, siempre estuvo con ellos. Y dice la Biblia en el versículo 11, noten, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y aquí Dios rompe su silencio después de muchos años de estar observando a este matrimonio fiel, sirviéndole. Y vemos que esta pareja por muchos años de fidelidad, años de no ver a Dios responder,
en un tiempo que físicamente iba a ser imposible. ¿Cuándo pararon ellos de orar por un hijo? Cuando quizás dijeron, no, pues ya no se puede, ya no vamos a orar. Pero sin embargo, Dios los recuerda y Dios rompe silencio. Y el ángel de Jehová aparece y Salmos 34:19 nos recuerda, muchas son las aflicciones del ¿qué? Del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y yo no sé, hermanos, qué carga quizás tenga usted ahorita, pero si hay algo que le debe de animar el hecho que aquí hay un matrimonio que pasaron muchos años orando, no tuvieron un hijo, y cuando menos lo esperaban, aparece un ángel y la vida de ellos estaba a punto de cambiar. Saben, hermanos, que aquí les va. Muchos de ustedes están esperando que el ángel aparezca. El problema es que ahorita te encuentras en el lugar incorrecto de tu vida porque respondiste mal a tu desierto. ¿Qué hubiera sucedido en la historia si Zacarías hubiera dicho, ya me enfadé, no tenemos hijos, ¿para qué servimos a Dios? De todas maneras todo es igual, mejor vámonos al mundo, ya no voy a ser sacerdote, de todas maneras mira cómo nos paga Dios. Ustedes piensan que estaríamos leyendo hoy la historia de él, pero muchos cristianos así responden a las dificultades de la vida. Muchos se tiran al mundo, se van de mal a peor en poco tiempo. Pero no Zacarías y Elizabeth, como ellos se encontraban en el lugar correcto, en el tiempo correcto, Dios interviene. Pero cuando Dios interviene en las vidas de muchos, no estabas ahí. Te la perdiste. Dios estaba obrando aquí en obediencia y fidelidad, pero tú estabas caminando por acá. ¿Sí me explico? Siempre me pongo a pensar de esta forma, ¿verdad? Sí, como en el cielo, ¿verdad? O toda la vida de David, cuando sus nietos le preguntaban, a ver, cuéntame una historia. De seguro, las historias que tenemos en la Biblia, David las contaba, ¿no? Un día me agarré con un oso, un día me agarré con un león, un día, ¿verdad? No había Facebook ni nada, pero hubiera sido como casi narco video. Yo le corté la cabeza, amén. Le corté la cabeza, un gigante que se me puso en el medio y estaba desafiando a Israel. Pero cada una de estas historias estaban ligadas a un acto de obediencia. ¿Sí me explico? David, llévale estos quesos a tus hermanos que están en guerra. ¿Qué si David hubiera sido un flojo, un bueno para nada? Yo no voy a ir, que se mueran de hambre. ¿Quién iba a matar a Goliat? Dios hubiera levantado a alguien más, porque déjales digo, Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. Es una bendición que quiera usarnos. Pero siempre lo va a hacer cuando estemos en el momento correcto, en el tiempo correcto, y Dios aparece y tiene una interacción con nosotros y algo sucede. Pero muchos se pierden de tumbar a Goliat porque responden muy mal a los pasos pequeños de obediencia, como llevar quesos a tus hermanos. Porque gente que está mal de corazón, ni llevar quesos a sus hermanos pueden. Aquí está Zacarías y quiero que lo vean de esta forma porque usted y yo nos desesperamos bien rápido. Bueno, déjame tiro la piedra. Yo me desespero bien rápido. Definitivamente Dios no me dio ni una onza de paciencia. Amén. Yo soy bien desesperado. Yo hasta en mis sueños me desespero. Muchas veces me despierto. A ver, ¿cuántos nunca se han despertado frustrados y no ha pasado nada? Nomás en tu sueño estás frustrado de que no. Y una vez, no sé qué estaba soñando, pero me quería dormir otra vez para terminar el sueño. Muy bien, quería ver qué estaba pasando. Amén, simplemente me levanté todo alterado y estaba tratando de dormir porque estaba emocionante, nomás que no sabía qué estaba pasando. Muy bien, entonces quiero volver y terminar. Y a lo mejor estaba a punto de matar a Goliat y ahí me desperté y quería regresar otra vez, ¿verdad? Pero hermanos, esto es bien importante. Y vean esto, por favor. El dolor de Elizabeth de no tener hijos fue la oportunidad de Dios para mostrarle a ella y también a nosotros que el Señor puede hacer cualquier cosa. Y muchas veces no es en nuestro tiempo y en la forma que nosotros queremos, pero Dios puede hacer cualquier cosa, hermanos. Y no podemos perder fe en esto.
Entonces, como veremos ahorita, Dios está con nosotros aun cuando pensamos que Él está fuera de tiempo, que llegó tarde o que las cosas no están saliendo como queremos. Entonces, quiero que vean estas siguientes verdades. Noten primero, vemos que Dios rompe su silencio con un mensajero. El versículo 11, la Biblia nos dice que era un ángel de Jehová. También vemos que cuando se anuncia el nacimiento de Jesucristo, Dios decidió usar ángeles. ¿Por qué Él mismo no lo hizo? Porque Él hace lo que Él quiere, amén. Y si Él quiere usar pitufos, va a usar pitufos. Y muchas veces personas me hacen las preguntas más, ¿verdad? ¿Y por qué así? Pues porque así quiso, amén. O sea que no hay algo, piensan que va a decir, déjales digo, hay un secreto que yo conozco, que ustedes no conocen, ¿verdad? Porque así lo quiso, amén. Y cuando Jesús estaba caminando en obediencia, noten que Él decidió hablar desde el cielo, y ese es mi hijo amado. En este caso decidió mandar un ángel. Es muy sencillo, amén, nada misterioso. Entonces no le busquen 3 pies al gato. Muchos dicen, vamos a ver qué significa. Significa que un ángel apareció y le dijo, pues así como dice en la Biblia. Entonces vemos que Dios rompe el silencio, manda un mensajero, le anuncia aquí a Zacarías. Pero quiero que vean esto, por favor, versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido ¿qué? Oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora, otra vez, él está sirviendo en el templo, ya están avanzados de edad. Dios rompe el silencio con un mensajero y lo primero que le dice es, fíjate que tus oraciones han sido oídas, han sido escuchadas. ¿Estarán en este momento de ancianos orando presentemente o oraron en el pasado y simplemente Dios ahora sí decidió contestarlas en este momento? Hay muchas posibilidades aquí, pero lo que sí sé es que Dios le dijo, ahora sí, tu oración va a ser contestada. Ahora yo me pongo a pensar ¿qué pensaría Zacarías? Y creo que sería muy similar a Abraham cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Pero ¿cómo? Somos muy avanzados en edad, esto simplemente no puede suceder. Entonces vean esto, por favor. Años sin hijos no fue un motivo de parar de orar por uno. Y piensen en esto, hermanos, porque años sin hijos, no fue motivo para no orar por uno. Ellos continuaron orando, ellos continuaron llevando la petición ante Dios. Y lo que podemos ver aquí en este momento es de que muchas veces nosotros nos desesperamos, nos agüitamos y paramos de orar. Lucas 18:1, la Biblia nos dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no ¿qué? Pero ¿sabes lo que hacemos? Desmayamos, todos desmayamos. Cuando estaba escribiendo esto, dije, ¿de qué cosas he parado de orar que debo de estar orando, que digo que son importantes para mí, pero no estoy orando acerca de esto? Y comencé a escribir una lista demasiado larga y mejor paré de escribir. Amén. Ahora, no me tiren la piedra, ustedes también hacen lo mismo. Van a decir, no, para mí yo quisiera eso, pero no estás orando. Y yo estoy diciendo esto, hermanos, que la Biblia nos está diciendo, les refirió una parábola. ¿Y cuál es la parábola? De que siempre es necesario orar. Elizabeth y Zacarías, no sé, pero puedo asumir que la oración de ellos era suficiente, profunda y consistente al punto que ahora Dios dijo, ahora sí voy a contestar tu oración. La Biblia sigue diciendo que no tenemos porque no pedimos. La Biblia sigue diciendo cómo es la forma que nosotros podemos obtener cosas de Dios. Capaz aún de cambiar la mente de Dios si nuestra oración es por fe. Había un rey que iba a morir y Dios dijo, ve y dile que ordene su casa porque de él voy a demandar su vida. ¿Y qué cambió la oración? Llega ya Isaías y el rey Ezequías recibe las noticias y no sé qué estaba esperando quizás Isaías que a ver, ¿qué vas a decir? No dijo nada, simplemente se volteó
y se puso a orar. ¿Y sabes qué cambió? 15 años más de su vida. Ahora nos podemos meter todavía bien profundo aquí. ¿Ya había decidido Dios darle 15 años o fue el resultado de la oración? Yo tiendo a pensar que así de claro como dice la Biblia, Dios lo iba a matar y lo que cambió fue la oración. Amén. Es muy sencillo. Y yo les voy a decir esto, hermanos. Quizás tienes una circunstancia en tu vida y has hecho todo excepto orar. Todo excepto orar. Te has metido a blogs, te has metido a que te terapee, andas buscando chismes, andas buscando distracción, te sumerges en Netflix para ver si eso te quita el dolor, a ver si eso te distrae. Has intentado todo menos orar. ¿Y sabes por qué la amargura es tan profunda y por qué te sientes tan esclavizado al pecado? Porque no estás orando, estás tratando de luchar eso en tus propias fuerzas. Pensamos que si nos quejamos lo suficiente, Dios va a contestar nuestra oración. Pero no sucede así. Si oramos, Dios contesta. Si no oramos, pues Dios entonces no contesta. Y la Biblia nos dice en Jeremías 33:3, noten, clama a mí y yo te ¿qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Clama a mí. Siempre que leo este versículo recuerdo el corito del hermano Garley, clama a mí y te responderé. Y uno tiene eso en su mente, ¿por qué? Porque es lo que dice la Biblia, clama a mí. Ya les hago esta pregunta, ¿cuándo fue la última vez que clamaste a Él? ¿Te sientes como que no estás en sintonía con Dios? ¿Ya te pusiste a orar acerca de esto? En el medio de las quejas te pusiste a orar, te pusiste a pedirle a Dios. Entonces aquí estamos viendo que Dios rompe el silencio con un mensajero y el mensaje es, hey, Zacarías, tengo tremendas noticias para ti. Tu oración ha sido escuchada. Vas a tener un hijo. Y yo quizás me imagino, por lo que vamos a ver en contexto, aquí Zacarías tenía como una sonrisa tostada, así como que, sí, ¿nunca has visto esas sonrisas como que, ya, va a tener un hijo? Sí, o sea, ¿en serio? Después de tanto tiempo, o sea, ya, ahora sí. Y todas las dudas, porque tenía serias dudas, y ahorita vamos a ver que él tenía serias dudas, y no lo culpo, porque hasta yo quizás dijera, nah, no es cierto, ¿cómo? ¿Vea? Ángel, mejor dile a Dios que aparezca y que Él me diga. Como que no creo esto. No. Pero, como él clamó a Dios, su oración fue escuchada. Noten segundo, vemos que entonces Dios da esperanza con una profecía. Y yo no sé cómo estaría la cara aquí de Zacarías al escuchar lo que el ángel estaba diciendo, pero note el versículo 13, por favor, conmigo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás, ¿qué dice ahí? Gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Escuchen, no sé, estará Zacarías así nomás como que cuando alguien te está dando noticias y nomás no las crees, estás como que, es como si alguien viene y te dice, te ganaste la lotería, nomás estás. Amén, como, o sea, no te está registrando en tu mente lo que te está diciendo. Y el ángel está, no hombre, vas a tener un hijo, te va a causar mucha alegría, va a vivir para Dios, va a ser lleno del Espíritu Santo, no hombre, qué tremendo. Y yo me imagino que Zacarías nomás está atónito. Noten por favor que aquí Dios rompe su silencio, Dios da esperanza con una profecía, pero noten tercero, Dios tiene paciencia con el escepticismo. Y vean el versículo 18, por favor, para poder ver esto en contexto. Ahora, no le vamos a tirar una piedra a Zacarías. Yo pienso que yo hiciera peor, conociéndome, ¿verdad? Pero versículo 18 dice la Biblia, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada.
Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás, ¿qué? Mudo, y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán ¿a su qué? Dios nunca está tarde, siempre está a su tiempo, pero quiero que vean aquí. Entonces, yo no sé, yo creo que está el ángel diciéndole: hey, cuando alguien te está dando unas noticias, quiero que se imagine, estás pasando por un mal tiempo y alguien viene y te dice: pero ahora ya puedes conocer a Dios mejor, y no sabes qué hacer con esto. Amén. ¿Sí me explico? Es como que no sabes si cachetearlo, horquearlo o decir: bueno, pues sí, cierto. Pero hay momentos que no le dices eso a la gente, y cuando está pasando por un mal momento, no es el tiempo donde usas una sonrisa y le dices: mira, tengo buenas noticias, yo sé que te está yendo miserable, pero velo como una puerta abierta para conocer a Dios. Qué dichoso eres. No, hombre, qué bendición. Así que cuando pierdas tu casa y te corran de tú sonríe, porque vas a conocer a Dios. Amén. Y está el cristiano con que no, o sea, no. Así me imagino a Zacarías. Zacarías se le aparece el ángel y le dice: no, hombre, tengo buenas nuevas. Tú, que ya estás avanzado de edad, que tienes toda tu vida de matrimonio pidiendo un hijo, vas a tener un hijo. Y Zacarías está... La única pregunta que él hace es: ¿y cómo voy a saber esto? Ahora, lo obvio es lo obvio, y no es que yo sea un maestro de lo obvio, pero quizás si yo fuera el ángel le dijera: pues comenzarás a ver una panza creciendo y pues vas a saber que así es. O sea, vamos a hablar de lo obvio, pero no. Aquí lo que le dice el ángel es simplemente, mira, por andar con dudas, porque no creíste lo que yo te dije, vas a estar mudo. ¿Cuál sería la lucha en su corazón? Porque si nomás leemos lo que leemos, o sea, la pregunta no fue mala. Creo que quizás dudó más Gedeón cuando le dijo al Señor: mira, voy a tirar el vellón y si amanezco y está mojado, entonces sé que vas a estar conmigo, y amanece y está mojado. Dice: ¿sabes qué? No, vamos a ver qué sucede. Mañana voy a tirar otra vez el vellón, y si amanece seco y todo lo demás alrededor mojado, entonces vas a ver. Y al final de cuentas Dios tuvo paciencia con él, pero con Zacarías nomás hizo una pregunta: ¿cómo voy a saber yo esto? Yo me imagino, hermanos, y les vuelvo a decir, tantas cosas suceden dentro del corazón del ser humano, desconocido a nosotros, pero Dios sí lo conoce. ¿Cuánto era su duda que el ángel le dice: ahora sí vas a estar mudo, hasta que no nazca tu hijo vas a poder hablar, para que se te quite lo incrédulo? Pero el problema es que yo no culpo a Zacarías, porque les voy a decir sinceramente, yo me he comportado peor que Zacarías. Yo no sé cuántas veces quizás he perdido fe o he perdido ánimo. Y aquí lo que estamos viendo de Zacarías era que toda su vida había deseado un hijo y habían orado por un hijo. Y de la nada Dios viene y contesta su oración. Para Zacarías, él lo sintió como que esto ya está tarde, Señor, como que no creo que esto va a suceder. Y tengamos cuidado de literalmente, hermanos, no entender lo que Dios está haciendo. Y vean esto en la pantalla, por favor. Es fácil dudar o malinterpretar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque nuestra tendencia natural es caminar por vista y no por fe, y enfocarnos en nuestras circunstancias en lugar del Señor. Yo sé que Zacarías nunca pensó, fíjate, Elizabeth, la razón que tú y yo no podemos tener un bebé es porque un día Dios nos va a dar aquella persona que va a preparar el camino para Dios. No estaba pensando en eso. Sin embargo, es lo que Dios está tratando de hacer. Incluso nosotros, como el pueblo de Dios, a veces cometemos el error de confiar más en nuestro intelecto. Y bien nos dice la Biblia, ¿verdad? No debemos de confiar en nuestra propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
en todos nuestros caminos, dice la Biblia. Debemos de confiar en Él y Él va a enderezar nuestros caminos, nuestras veredas. Entonces, cuando se siente, hermanos, tentado a pensar que una de las promesas de Dios no son posibles de cumplir, piense en eso, noten, el poder de Dios no está limitado por una perspectiva estrecha, ni limitado por limitaciones humanas. Entonces, aquí ya está Zacarías y está Elizabeth, ya no pueden tener hijos, están avanzados de edad, son estériles, pero es un buen momento para que Dios haga un milagro en las vidas de ellos. Entonces, para cuando Jesús habla, hermanos, ya muchas veces nos sentimos desamparados. Ya les digo esta historia, ya en Marcos capítulo 9, hay un padre que lleva a su hijo endemoniado con los discípulos. Y llega y les dice, a ver, saquen este demonio, y no pudieron los discípulos. ¿Cuántos recuerdan? Ahí está el padre, está viendo a los discípulos que supuestamente en el nombre de Jesús van a hacer un milagro y no pudieron. Quiero que piensen cómo está la condición del corazón del padre, que los supuestos siervos de Cristo no pudieron hacer esto. No lo culpo entonces por lo que sucedió, porque ahora sí viene Jesús. Y él está diciendo, oye, ¿por qué están discutiendo todos ustedes aquí? ¿Por qué se están peleando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto hablar? Y la Biblia nos dice en Marcos 9:23, noten, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Y luego qué dijo? Él mismo se cachó. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza así estamos todos. Muchos que están viendo ahorita en vivo, todos que hemos sido, noten, tenemos fe hasta que comienzas a destornudar. Amén. Es la verdad. Yo he visto cristianos fieles comenzar a temblar de miedo. Esto es muy real, hermanos. Y quizás para ti no es COVID, pero es otro asunto en tu vida. Que el momento que sucede, pierdes toda fe. Este hombre que llevó a su hijo, acababa de ver a los discípulos fracasar en el milagro que él buscaba. Ahora sí llega Jesús, y no lo culpo, pero él está emocionado porque noten, porque le está diciendo al Padre, oye, yo puedo sanarlo, ¿crees esto? Y él está, sí, pero él está profundamente sabiendo que es como un sí y no. Amén. Cuando estaba en el 4º grado, le mandé una notita a una niña que me gustaba y le pregunté si quería ser mi novia. En ese tiempo no era tan valiente como hoy. Y ella me puso, no sé. No sé cómo interpretar esto todavía. Yo lo tomé como un posible sí. Pero qué curioso. ¿Por qué? Porque puedes tener literalmente sentimientos encontrados. Puedes decir sí, pero luego otra cosa te dice no. Y aquí él está diciendo, sí creo, no creo. No, sí creo que lo puede ser. No, sabes que no creo. ¿Y sabes lo que dijo? Sí creo. Ayuda a mi incredulidad. Porque él sabía que la tenía. ¿Nunca te has acercado a Dios así? Señor, yo sé que puedes proveer. No es cierto, no creo. No, sí creo. Señor, sí creo. Oh, perdóname, no creo. Es lo que está pasando. Yo no sé cuántas veces me he encontrado pidiéndole a Dios algo que verdaderamente no creo. ¿Sabes lo que uno tiene que parar y hacer? Decir, Señor, ayúdame con mi incredulidad. Perdóname. Yo sé que sí puedes todo, pero no sé por qué. Mi mente me dice que sí, mi corazón me dice que no. Ayuda mi incredulidad. Quiero pedirte bien. Entonces, Zacarías, Elizabeth, un matrimonio fiel, sirven a Dios, son íntegros, hermanos, irreprensibles, sirven a Dios, tienen un gran problema, todas sus vidas no pudieron tener hijos. De repente Dios con nosotros interrumpe sus vidas. Dice, ahora sí vas a tener un hijo, ahora sí tu oración va a ser contestada. Y él con toda sinceridad tenía fe, pero no tenía fe. Y Dios dice, mira, como yo veo profundamente, esa preguntita que me hiciste, hay mucho más profundo que eso. Amén. Y eso lo veo, por lo cual te la voy a perdonar de esta forma, te voy a quitar la habilidad de hablar.
y hasta que no nazca el bebé, ahora sí vas a poder hablar. Wow, Dios ha tenido tanta misericordia conmigo. No sé por qué, porque yo sé que con toda sinceridad les digo, no sé cuántas veces he dudado de algo. No sé cuántas veces leo las escrituras y leo cosas y digo, bueno, sería bueno para ellos esto, pero Dios nunca lo va a hacer con nosotros. ¿Nunca has visto eso? Alguien te cuenta una bendición. Wow, no te imaginas. Un tío me regaló un carro nuevo y estás diciendo, a mí Dios nunca me va a dar eso. Y muchas veces celamos la bondad de Dios en otros. Pero aunque no lo creas, también a ti te puede dar algo que nunca te imaginas. Pero hay como un cierto escepticismo que por dolor, por tragedia, por pecado, nosotros dudamos. Y aprendemos de un matrimonio fiel, hermanos, que quizás se puede sentir como que hay un silencio, pero Dios sigue obrando. Entonces, vemos la pareja en prueba, vemos el problema que están enfrentando, vemos Dios con nosotros, que aunque hay un silencio y aunque no comprendemos y aunque pasan los años, Dios está con nosotros, Él está haciendo algo. Entonces, quiero terminar con esto. Número 4, ¿qué hacer cuando piensas que Dios está fuera de tiempo? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué aprendemos de Zacarías? ¿Qué aprendemos de Elizabeth? Que hoy usted y yo podemos llevarnos en nuestras manos ahorita y saber, bueno, ellos así lo hicieron, también yo voy a hacer lo mismo en mi tiempo. Y vemos primero, entonces, vean primero, recuerda que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerda que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué significa esto? Y vean esto, independientemente si lo sentimos o no, Él está con nosotros. Nuestras emociones son tan contrarias, pero recuerda, Él es Emmanuel. Él está dentro de mí. El Espíritu Santo ha hecho un templo, mejor dicho, una mansión de mi cuerpo. Amén. Y Él habita y tiene mucho campo. Pero déjales digo, pero Él siempre está aquí. Y en cualquier momento tengo acceso al trono de Dios porque Él está en mi vida, en mi corazón. Él me regeneró y me hizo una nueva persona. Y el diablo lo que él siempre quiere hacernos es dudar de su presencia. Pero Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Segundo, quiero que vean, sigue haciendo lo que Dios te pide. Si hay algo que aprendemos de Zacarías y de Elizabeth, es de que Dios los puso a servir en el templo y ¿sabes lo que los encontramos haciendo años y años después? Sirviendo en el templo. No fue algo de que, bueno, pues ni modo, Dios no nos dio un hijo, pues bueno, me voy a machar, voy a cruzar los brazos, me voy a enojar con Él, me voy a enojar con todo el mundo, voy a dejar lo que Dios me ha pedido que yo haga. Eso no lo hicieron. Ellos se mantuvieron fiel. Y saben, hermanos, que es muy importante mantenernos fiel. Nunca sabes lo que Dios va a hacer con tu vida si nomás nos mantenemos fiel. No dejes de servir a Dios, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de ganar almas, no dejes de hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer, nomás porque piensas que el retraso de Dios se ha transformado en una negación de Dios. Zacarías y Elizabeth continuaron fielmente hasta que Dios intervino en sus vidas. Y tercero, lo que aprendemos de Elizabeth y de Zacarías es esto: no dejes de orar. Sea lo que sea, no dejes de orar. Ora como que si todo depende de ti, pero oramos porque todo depende de Dios. Pero ora, no pierdas fe, ora. Pon cosas que te recuerden a orar por cosas específicas. Oren y oren y oren. Y al final de cuentas vas a ver hacia atrás, vas a decir, wow, eso es lo que Dios estaba haciendo. Y a lo mejor no lo entendemos ahorita, pero sí lo entenderemos un día. Amén. Pues a lo mejor sientes como que Dios está fuera de tiempo. Recuerda, Él sigue contigo, sigue siendo fiel, sigue orando y tarde o temprano Dios va a intervenir en tu vida.
Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido, por favor, bendice lo que hemos visto hoy en tu palabra. Y yo te pido, Señor, por favor,